Que Dios te bendiga y que Dios te guarde una vez más por aquí, compartiendo las insondables palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quieres hablar a su hermano en la alcoba. Y quiero parabenizar, quiero felicitar a todos aquellos que por una razón u otra están curtiendo los mensajes, están compartiendo y se están inscribiendo los nuevos inscritos. Que Dios les bendiga. Solo que no sé de dónde son ustedes, quiénes son. Nunca lo sabré si ustedes no mandan un mensaje diciendo quiénes son. Que Dios les pueda bendecir grande y poderosamente. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, mis queridos amigos. Una vez más aquí compartiendo las insondables palabras de nuestro Dios. Amén. Una cosa que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos. Es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Yo estoy aquí una vez más tratando de llegar hasta su casa para decirle que usted es una bendición del cielo, para decirle que su familia es una bendición del cielo. Así que prepárese para vivir lo sobrenatural de Dios en su vida. Siempre digo en todas las predicaciones, envíanos sus comentarios, hasta dónde está llegando este mensaje. También quiero saludar a los nuevos inscritos y quiero saludar a todos mis amigos que de una u otra manera asisten a este programa con HC. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nuestro tema, así como lo leyó en pantalla, nuestro tema dice, demonios que predican. ¡Wow! Sí, amado. Demonios que predican. Para tú entender este mensaje, necesita estar hasta el final para que puedas entender este rico mensaje de la palabra de Dios. Nuestra lectura está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Pueden acompañar allá. Y dice así. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu, con E mayúscula, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonio, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Presta atención por este rico tema que Dios tiene preparado. Prepárate para crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Bueno, amado, todos nosotros sabemos que en el mundo donde nosotros estamos hay muchos engaños, hay muchas cosas que de una u otra manera a veces arrastran a muchas personas. Y muchos de nosotros creemos en Dios, la mayoría, yo digo que el 99,9% creen en Dios, creen en ese Dios maravilloso. Y Dios estableció su iglesia en el mundo con el principal objetivo, ¿cuál? Impartir el conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las personas que conozcan a Cristo son personas que van a cambiar de dirección su vida. No volverán a ser las mismas personas. Por en este tiempo y en el tiempo de Pablo, estaban viviendo cosas terribles dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos creyentes. Pablo, cuando escribe esta carta, casi en el año 70 de la primera era cristiana, él envía esta carta a Timoteo. Timoteo era un joven que Pablo conoció y muchos hablaban de buen testimonio de este muchacho, de este joven, porque desde pequeño sabía las sagradas escrituras, disertaba bien en las palabras
Su madre era judía, su padre era griego, pero aún así Timoteo conocía las sagradas escrituras. Y cuando Pablo comenzó a predicar, después que Dios llama al apóstol Pablo, y Pablo comienza a predicar, Pablo se consigue con este joven y todos daban buen testimonio de él. Por ejemplo, Pablo le explica acerca de la palabra con más exactitud, porque todo judío sabía de mucha letra, mas si no conocía a Cristo, al saber de mucha letra y no conocer a Cristo, no conoce de nada. Pablo le presenta a Cristo a Timoteo y Timoteo se vuelve un creyente del evangelio. Timoteo, un joven experimentado en la palabra de Dios e instruido por el apóstol Pablo, porque el evangelio que fue desatado sobre la vida del apóstol Pablo era un evangelio para los gentiles, para los no judíos, para los gentiles, eran personas no hebreos, no judíos. Y cuando Pablo se extiende en la predicación del evangelio y empieza a fundar la obra de Dios por diferentes partes, entonces había un contraataque de los mismos del pueblo de Dios. Los mismos judíos que aceptaban a Cristo y no tenían la revelación que Pablo tenía para predicar el evangelio, en vez de adelantar, entonces atrasaban a los creyentes. Yo te voy a mostrar cómo. Cuando Pablo predica el evangelio en Éfeso, las personas aceptaron a Cristo de buena gana. De repente entraron unos judíos y empezaron a predicar un evangelio, lo que llaman el evangelio de la circuncisión. Pablo, como fue que llevó a Cristo hasta los gentiles, habla con Timoteo y le dice: vete hacia Éfeso, porque necesita establecer o afirmar la fe de las personas que ahí estaban. Ahora, Pablo le envía una carta a Timoteo, casi a punto de perder la vida por causa de la persecución del evangelio y preso el apóstol Pablo. Él le dice a Timoteo de la siguiente manera, en el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente, sin confusión, sin titubear. No, él dice así, pero el Espíritu, con E mayúscula. Cuando Pablo dice el Espíritu y está con E mayúscula, es porque no está hablando de un espiritico, está hablando del Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir apartarse de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo, donde llegaba, él predicaba a Cristo. Pero quien no predicaba a Cristo, sino que predicaba circuncisión, entonces las personas que creían en Jesucristo apostataban de la fe. O sea, se apartaban de la verdadera fe, porque en ningún otro hay salvación. Segundo versículo, el primero. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Yo me quiero parar un momento para explicarle. Cuando la palabra dice espíritu, está hablando de hombre. Y cuando está hablando de demonio, está hablando también del espíritu del hombre. Cuando hablan demonio, la palabra demonio en el griego quiere decir daimon, espíritu malo del hombre. El hombre que estaba predicando en la iglesia de Éfeso o en la ciudad de Éfeso tenía un espíritu
malo. Y las personas que estaban oyendo no tenían el discernimiento y apostataban de la fe. Se apartaban de Jesucristo para oír espíritus engañadores y doctrina de demonio. Cuando la Biblia habla de doctrina, habla de una enseñanza. Ya Pablo enseñó que Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el único que nos puede llevar al cielo. O sea que la fe tiene que estar colocada en Cristo, no en Moisés, no es en Abraham, no es en Jacob. Entonces las personas que llegaban con un daimon, con un espíritu malo, con un espíritu de regresarse para atrás, negando la existencia de Cristo y la veracidad del poder del evangelio. Entonces, ¿qué acontece? Muchos daban oído, y me temo que hoy en día muchas personas también están prestando oído a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Gente están oyendo demonios, gente con espíritu malo, hombre con espíritu malo. Véngate para acá, que te voy a explicar. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Oye la doctrina de los demonios. Mira la doctrina de los hombres que Dios no lo mandó a predicar. ¿Cuál era la doctrina que estaban dando estas personas en la ciudad de Éfeso? Porque es que Pablo manda a Timoteo a Éfeso para poner un orden, para poner un até aquí. Porque ellos que estaban predicando no entendían el misterio del evangelio. Entonces, la doctrina que predican las personas con espíritu, con daimon, endemoniada, mira lo que prohíbe, mira la doctrina que prohíbe. Prohibirán casarse. ¿A qué te llama la atención esa palabra? ¿Quién es que predica eso? ¿Quién es que predica? ¿Quiénes son los que dicen ser de Dios, que vienen de parte de Dios y dicen: ustedes no se pueden casar, ustedes tienen que quedarse sin casar hasta que se muera? ¿Y quién dijo eso? Entonces Pablo dice, son doctrinas de demonio. Entonces, un demonio, una persona que predique con un daimon, con un demonio, con un espíritu malo, entonces trae doctrina que Dios no le mandó. Escucha, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los judíos. Los judíos tenían una ley, ¿verdad que sí? Tenían una ley, mas también tenían costumbre. Tenían una ley, pero también tenían tradiciones, y eso es lo que ellos estaban predicando. Pero nadie lo mandó a predicarle a los gentiles. Entonces Pablo dice, espíritus engañadores. Lo que me llama la atención es que como alguien, después de haber conocido a Cristo, después de gustar las bendiciones del Dios Todopoderoso, esta persona sean tan fácilmente engañados prestando oído. El peligro está cuando prestan el oído, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Pero cuando se habla otra cosa, entonces viene a apartarse de la verdadera fe, la fe en Cristo Jesús. Vea lo que nos dice Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4,
versículo 1. Mire lo que nos dice. Amado, no le creáis a todo espíritu. El apóstol Juan, hablándole a la iglesia, dice, amados, habla en plural, no le creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, toda esta gente endemoniada son unos falsos profetas diciendo que Dios le habló sin Dios haber hablado. Pero ¿cómo engañan a las personas estos endemoniados? ¿Cómo es que lo engañan? Acerca de mí. Cuando no tienen conocimiento de la palabra. Cuando se sientan en el televisor a oír todo predicador. ¿Por qué todo predicador? Porque no conocen. Cuando yo veo un predicador que está hablando la palabra, yo me siento y observo para ver si lo que está predicando es de Dios o no es de Dios. Porque Juan dice así, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Para qué? Para engañar. Imagínate cuánta gente hoy en día están engañada. Gente diciéndole cosas que no son de parte de Dios. Y las personas caen en el suelo, brincan, lloran. Algo que no es de Dios. O sea, un falso profeta habla, pero no habla de Dios. Un falso profeta profetiza, pero no profetiza la palabra de Dios. Entonces no adelanta. No adelanta nada. Yo volverme un profeta a decir ahorita mismo así. Tú que me estás viendo, tú tienes un dolor en el estómago y Dios te va a sanar. ¿Tú sabes cuántas personas me están viendo ahorita? Entonces cuando yo dejo de hablar la palabra, cuando yo dejo de predicar la palabra de Dios, me convierto en un falso. Me convierto en un falso profeta. Me convierto en un demonio. En alguien que tiene un espíritu malo porque está buscando su propia gloria. Está buscando su propia exaltación. Está buscando su propio ego, su propio orgullo. Pero no está buscando la manifestación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Pablo le dice a Timoteo, en los postreros tiempos se levantarán espíritus engañadores y gente endemoniada con doctrina, enseñando doctrina que Dios no le mandó. Segundo versículo, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, hay gente que tratan de crecerse ellos. Ellos son los que saben. El único que salva se llama Cristo. El único que es la cobertura de la iglesia se llama Cristo, el Hijo de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. En aquel tiempo, el apóstol Juan ya estaba diciendo que el espíritu del anticristo ya estaba entre ellos. Entonces hay hoy muchas personas que Dios no lo mandó a predicar. Entonces el apóstol Pablo dice, cuidado, porque están enseñando lo que Dios no mandó en la Biblia. ¿A quién Dios le habló en la Biblia que no se casaran? Si cuando Dios vio a Adán solo en el Edén, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. Entonces, ¿cómo alguien va a enseñar? Ustedes no se pueden casar. Y mandando a abstenerse de alimentos, de comida que Dios creó.
para que los creyentes gozasen de él con acción de gracia. Entonces, nosotros tenemos que tener ese proyecto de salvación que a través del evangelio es el proyecto que Dios quiere fijar en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que andar con sabiduría hoy en día. Porque en el tiempo de Pablo estaban viviendo los últimos tiempos. Pero hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Mucha gente ya no están creyendo en nadie que está en la iglesia. Porque se está predicando mucha falacia. Se está predicando tantas cosas hoy en día que la gente ya no quiere creer en Dios. Yo le voy a decir algo a ustedes. Dios tiene hombres que están predicando la palabra de verdad. Dios tiene un gran ejército que está predicando la palabra con sabiduría. Escúchame lo que te voy a decir. Dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Los judíos tenían una orden de parte de Dios de no comer animales impuros. Sí, amado, tenían una orden de comer animales puros, no animales impuros. Pero cuando Cristo murió, santificó todas las cosas. Entonces yo no puedo venir a decirte, tú no puedes comer cochino si es lo único que tú tienes para comértelo. Cómetelo con acción de gracia. Dale gracias a Dios y Dios bendecirá tus alimentos. ¿Estás entendiendo? Este que le habló su hermano Hernán, y que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Comparte, curte, inscríbete. Chao. No te olvides que Shalom es paz.